Ok, pues bienvenidos nuevamente a un café con el pastor. Estamos reiniciando con las, eh, las reuniones virtuales, así es que seguimos con esta serie de pláticas de los grandes héroes de la fe, todos ellos que están ahí enlistados en Hebreos 11 y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de David en dos cosas muy interesantes que nos habla la palabra de Dios acerca de él. David está enlistado en esta nominación de los héroes de la fe ahí en eh, Hebreos capítulo 11. Así es que vamos a iniciar un pasaje que creo que muchos muy bien conocen, que es 1 de Samuel, capítulo 17, a partir del verso 41. La primera lectura la voy a hacer yo, ya lo conocen, ya conocen también la dinámica. En cualquier momento ustedes pueden levantar su manita virtual y entonces les doy el uso de la palabra para que hagan alguna pregunta o algún comentario que ustedes quieran. Eh, entonces, primero de Samuel, capítulo 17, verso 41. Muy bien, dice así, dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y además rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo acaso perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomó la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Ok, Padre, muchas gracias por esta palabra que tú nos das esta noche. Gracias por la revelación que tú vas a traer. Te pido en el nombre de Jesús que todo espíritu esté listo para recibir esta semilla, Señor, en sus corazones, que pueda dar grande fruto a su tiempo en sus vidas, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, Dios. Nuevamente, si ustedes quieren levantar su mano
en cualquier momento lo pueden hacer, mano virtual para que los pueda ver y entonces puedan hacer su comentario o su pregunta. Bueno, la que acabamos de leer es una, creo, de las historias favoritas para todos los cristianos. Eh, eh, Ustedes conocen el contexto. Una gran amenaza se estaba presentando delante del reino de Israel, que apenas comenzaba, era un reino incipiente. El ejército filisteo había llegado para enfrentarles y les había retado a una batalla de paladines. ¿Qué es esto? Bueno, pues que no se iban a enfrentar los dos ejércitos. Ellos proponían una batalla de paladines, que es decir, yo te envío a mi mejor hombre y tú envíame a tu mejor hombre. El que gane, gana el reino. El reino que gane ha ganado la contienda. No era ejército contra ejército. Esto es una batalla de paladines. Así es que ellos presentaron a su campeón. Ellos presentaron al gigante Goliat y exigían que Israel pues presentara a su paladín para pelear contra él. Ellos no creían que Israel tuviera a un gigante, ellos no creían que Israel tuviera a alguien que pudiera competir contra este gigante Goliat. Y entonces ellos pues estaban muy confiados en obtener una contundente victoria en esta batalla que ellos estaban presentando. Así es que el rey Saúl, el primer rey del reino de Israel, enfrentaba su primera gran prueba y realmente no sabía qué hacer. Él era, imagínense, él era el hombre más grande, el hombre más alto. Dicen, la palabra de Dios dice en las escrituras que su cabeza sobrepasaba a todos, a todo mundo, el que más se le acercaba le llegaba al hombro. Así es que Saúl era el más grande, pero siendo el hombre más alto, el más grande de todo Israel, pues no tenía nada que hacer contra el gigante Goliat. Era mucho más grande y mucho más fuerte que él. Así es que, pues no había en realidad ningún hombre con la capacidad de enfrentar a ese gran gigante, por lo cual pues parecía la crónica de una derrota, ¿no? Parecía que ellos estaban claramente posicionados ante una derrota terrible, pero un muchacho que era pastor de las ovejas de su padre, quien en muchas ocasiones había hecho huir a las fieras que se acercaban para tratar de tomar alguna de las ovejas, cuando supo de esta gran amenaza, quiso ser el representante de Israel para enfrentar a el gigante Goliat. No era el más alto, tampoco era el más fuerte, y nunca antes había enfrentado a alguna otra persona con espada, ni había usado en algún momento una armadura en la batalla. Era apenas un muchacho, era un joven, un jovencito él. Eh, el relato del cual nos habla el libro de Samuel presenta a David más bien como un joven hermoso, cuyas habilidades estaban más bien en la música, en la composición de las canciones. Era algo así como enfrentar a, no sé, Sylvester Stallone con Luis Miguel, ¿no? Quiero que ustedes imaginen, así parecía la batalla, ¿no? Un gigante experimentado en la guerra, poderoso, contra un muchachito que pues era un compositor y buen cantante. Eh, Sin embargo, Dios había ya elegido a David para que fuera el sucesor en el trono de Israel. El profeta Samuel, algunos días previos a este evento, había llegado a la casa de su padre y lo había ungido ya como rey, había derramado sobre él una redoma, dice, de aceite, y entonces ya tenía una unción de reino. La unción de reino de parte de Dios ya estaba sobre
David, aunque no era él el rey, la unción de reino ya estaba sobre él. Creo que esa unción de reino es la que hacía que dentro de él brotara toda esta inconformidad de que nadie se atreviera a enfrentar al gigante Goliat. Todo el mundo huía, todo el mundo se sentía amenazado y todo el mundo se sentía derrotado, por lo cual nadie quería ser el paladín. Así es que de pronto David es el que se presenta como paladín de todo Israel para proteger a la nación. La unción de reino sobre él estaba provocando esto. Y escuchen bien, estas son las palabras que David le lanzó a este gigante. Le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Lo que estaba diciendo David es que él no era el que iba a enfrentarlo, que no era él el que lo iba a derrotar, sino era Dios mismo. En esa guerra de paladines no era Goliat contra David, era Goliat contra Dios. En realidad David había salido para pelear, pero en el nombre de Jehová de los ejércitos. No salió con armadura alguna, tampoco llevaba espada en su mano, sino que llevaba un costal de pastor que llevaba unas piedras y llevaba una onda, la cual seguramente muchas veces le había ayudado para ahuyentar a las fieras que venían en contra de sus ovejas. Eh, Así es que las armas que tenía Goliat, bueno, pues eran su enorme tamaño, su descomunal fuerza, una espada enorme, una lanza, una jabalina. Las armas que David presentaba en esta batalla, pues era el nombre de Dios con él y unas cuantas piedras. No obstante, David le informaba, le dijo, esta batalla es muy desigual, no porque un gigante está enfrentando a una persona pequeña, sino porque Dios está enfrentando a un ser humano. Así de sencillo. Era una batalla completamente desigual la que se estaba dando allí. Así es que era Goliat contra Dios, no Goliat contra David. Esto es que el nombre de Dios esté con una persona. Cuando el nombre de Dios está contigo, entonces Dios es el que pelea por ti, Dios está a tu favor, entonces Dios es el que está enfrentando a nuestros propios enemigos. Así es que los filisteos, que estaban muy confiados en su paladín para obtener esa gran victoria, de pronto salieron corriendo, huyendo asustados cuando vieron que su gigante, que su paladín, había caído delante de aquel muchacho. Yo quiero simplemente que se imaginen la escena. David corre al lugar de la batalla, toma su onda, avienta la piedra y la piedra va a dar exactamente al único lugar posible en donde el casco de este gran gigante Goliat tenía una abertura, que era la parte de los ojos, la parte de la frente, para que le permitiera ver. Así es que ahí se incrusta la piedra, evidentemente le produce una fractura de cráneo, le atraviesa el cráneo, atraviesa el hueso del cráneo y se incrusta dentro de su cerebro de tal manera que Goliat cae de una, ¿no? Cae inmediatamente, cae muerto. David le había dicho, yo voy a estar sobre ti, y lo cumplió. Corrió y se puso sobre él, tomó la espada del mismo Goliat y con ella le cortó la cabeza, de tal manera que la victoria era para Israel en ese momento. Qué impresionante es esta historia, pero lo que es más impresionante es lo que dicen las escrituras de lo que tú y yo somos. Dice la palabra que tú y yo hemos sido comprados por la sangre de Jesús,
que fuimos comprados por el precio más increíble de su sangre y que ahora le pertenecemos a Dios y que nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes. Nos ha dicho la palabra que sobre nosotros hay una unción de reino. Así como David recibió una unción de reino que lo impulsaba a no dejarse, que lo impulsaba a pelear, que lo impulsaba a detener a ese gran gigante. Yo quiero decirte que hay una unción de reino sobre ti, porque tú fuiste comprado con la sangre de Jesús y dice la palabra que Él te ha hecho rey y te ha hecho sacerdote. Hay una unción de sacerdocio, pero hay una unción de reino también sobre ti. Así es que Dios ha prometido, si hay una unción de reino, que siempre va a estar peleando a tu lado, que el nombre del Señor está contigo, el nombre de Dios está sobre ti para hacerte más que vencedor en medio de todo este sistema de mundo malvado, hostil, lleno de, en este momento, de un gran gigante que es este COVID-19 con su variante Omicron. Se presenta delante del mundo como un gran gigante amenazando a todos. ¿Y qué diremos ante esta situación, ante este gran gigante? ¿Qué podemos decir? Bueno, Romanos 8:31, todos ustedes conocen esta porción bíblica. Dice, ¿qué pues diré? Bueno, alguien lo puede leer, perdón, ya lo iba yo a leer. Romanos 8:31 hasta el 39. ¿Quién lo puede leer? Yo, Romanos 8 del 31 al 39, por favor. sí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, si Dios es por nosotros, si el nombre de Dios está contigo, ¿quién puede presentarse contra ti? No hay gigante que pueda presentarse contra ti. Este pasaje enumera algunos de esos gigantes que el sistema de este mundo presenta como paladines para tratar de amedrentarte y para tratar de derrotarte. Dice tribulaciones, angustias, persecuciones, hambre, desnudez, peligros. En esta parte de peligros podríamos poner enfermedades, pandemias, todo esto está en esa sección de peligros, o espada. Así es que tenemos este conjunto de paladines que pelean en contra nuestra. Eh, pero nos dice la palabra que ninguno de estos puede realmente derrotarnos. Antes,
En contra de todas estas cosas, dice la palabra, somos más que vencedores, más que vencedores, más que vencedores. En el nombre del Señor tú puedes enfrentar las cuestiones económicas, las situaciones de deudas, las situaciones de escasez, las situaciones de empleo, desempleo, de cuestiones laborales, todas estas cosas en el nombre del Señor, tú las puedes enfrentar. El nombre del Señor está contigo. Hay una unción de reino sobre ti, de tal manera que no tienes por qué sentirte derrotado, sino por el contrario, sentirte como todo un vencedor. No aceptes que el enemigo quiera sembrar dudas en tu mente por medio de todas estas amenazas. La palabra de Dios también te dice en Isaías 54:17, ¿quién lo lee? Yo lo leo. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Ok. Hoy veía una película en que la persona decía, yo soy un heredero profesional, porque todo lo que he recibido lo he recibido por herencia. Era un junior que no había realmente hecho nada por sí mismo, sino que era muy rico porque había recibido varias herencias del abuelo, del padre, de no sé cuántas personas, y entonces dice, soy un heredero profesional. Cuando yo escuchaba a esta persona, dije, wow, qué interesante, yo soy un heredero profesional. Este, todo lo que yo tengo de parte de Dios no me lo he ganado, sino que lo he recibido por herencia en Cristo Jesús. Y mi herencia más extraordinaria es esta, que ninguna arma que pueda tener el enemigo, ni lanza, ni espada, ni jabalina, ninguna de esas grandes fortalezas que el enemigo pueda tener para tratar de destruirme, pueden prosperar en contra mía. El nombre del Señor está sobre mí. ¿Por qué no lo dices ahí? El nombre del Señor está sobre mí. El Hay nombre una del Señor unción de está sobre mí. reino en mi Sobre vida, mí, de está tal sobre manera mí. que no puede el enemigo hacer nada, no puede prosperar ninguna de sus estrategias en mi contra, sino que yo soy más que vencedor contra cualquier paladín que pueda el sistema de este mundo, el mismo diablo, enviar en contra mía. Así es que somos una generación de reyes y sacerdotes comprados con la sangre de Jesús. Hay una unción de reino sobre nosotros y nosotros vamos a salir más que vencedores en el nombre de Jesús. Así es que tú puedes decirle con el Espíritu de Dios, tú puedes decirle a el diablo, el sistema de este mundo, tú vienes contra mí con problemas, con escasez, con asedio, con enfermedades, con tribulaciones, con persecuciones. Tú vienes contra mí con separación familiar, pero yo vengo en contra tuya, Satanás, en el nombre de Jesús. Él es el que va a pelear en contra tuya y verdaderamente esta es una batalla bien desequilibrada. Esta es una batalla muy desequilibrada. Si tú piensas que es una batalla desequilibrada porque estás peleando tú contra el diablo, no, 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 no. La batalla es muy desequilibrada porque está peleando el diablo contra Dios, que es el que te defiende, contra Cristo Jesús que ya lo derrotó y lo exhibió como derrotado en la cruz. Ahora bien, lo que hizo David fue agarrar su onda y enviar una gran piedra que pegó sobre la frente y mató
a ese gigante, a ese paladín. Dice Hechos 4, 11 y 12. ¿Quién lo puede leer? Hechos 4, 11 y 12. Ok, si nadie lo lee, yo lo leo. Tengo ya. Ah, Ok, está bien, Rebeca. no, tú. No, no. Bueno, está bien. Porque ya leí yo, por eso te digo. 4:11. Ay, Hechos ok. 4, 11. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí presenta la palabra de Dios a Jesús como una piedra. Él es una piedra que tú traes en tu costal. Esta es tu arma. Esta es tu arma. El gigante viene con espada, lanza y jabalina. Tú tienes una piedra. Y esa piedra la puedes lanzar en contra de ese gigante. ¿Cuál es esa piedra? Dice, Jesús es la piedra. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así es que tú puedes agarrar el nombre de Jesús con tu onda, es una piedra, y lanzarla contra ese paladín que viene contra ti con espada, lanza y jabalina, que viene contra ti a lo mejor con escasez, con deudas y con problemas, o viene con COVID y viene con problemas de empleo y viene con problemas de no sé qué. Bueno, viene, normalmente los problemas siempre vienen acompañados, y bueno, tú agarras y dices, tú vienes contra mí con estas cosas, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Y avientas tu lanza y dices, hoy vas a caer delante de mí, vas a caer delante de mí, mugroso paladín que está presentando el diablo. Wow. Es una de las victorias más extraordinarias, y yo les animo a todos ustedes a que tomen esta piedra y la arrojen y salgan victoriosos una vez más de todos los conflictos y todos los problemas que el diablo quiere traer en contra de ustedes. Wow, que no les da gusto saberlo. Ahora bien, pero yo quisiera ir a un poquito más de revelación en la historia de David. Todos conocemos esa historia, y es una historia que nos llena de fe, de entusiasmo y sabernos más que vencedores en Cristo Jesús. Así es que nos relata la palabra de Dios. Voy a continuar con David, que a partir de que David venció a Goliat, su fama empezó a crecer exponencialmente, de tanto así que la gente hizo cánticos, hizo una barra cantada que decía: Saúl mató a miles, pero David a 10,000. ¿Qué es lo que esta barra decía? Bueno, pues Saúl es el rey, Saúl es poderoso, pero David es mucho más. David ha hecho más victoria que lo que ha hecho Saúl. Es lo que decía la barra que estaban cantando. Entonces Saúl, al escuchar esa barra de parte de toda la nación, de parte de toda la gente, empezó a tener envidia de David, aunque Saúl era el rey, aunque él tenía el poder del estado, le tenía envidia a este muchacho porque la gente lo admiraba más que a él. Así es que David llegó a vivir allí al palacio real por dos razones. La primera es porque al vencer a Goliat, el rey había prometido que le daría su hija Mical por esposa, de tal manera que pues él era el yerno de Saúl. Y la segunda es porque Saúl le daban algunos ataques de melancolía, de tristeza, un espíritu demoníaco terrible que lo azotaba,
Y solo David, cuando tocaba para él, el espíritu malo lo dejaba. Así es que Saúl lo veía todos los días a David y su corazón lo odiaba más y más. David salía con una camiseta que decía, ódiame más, ódiame más. Pocos lo entendieron. Pocos lo entendieron, no importa. Pero David había desarrollado una amistad con el hijo de David, Jonatán, quien le informó que su papá había dado ya instrucciones para matar a David, y entonces David salió huyendo de Saúl. Huyó primeramente a donde se encontraba el tabernáculo. De allí comió de los panes sin levadura que estaban, siguió hasta Aquis, capital del reino de Gat, donde lo conocían muy bien a David y se hizo pasar por un loco. Continuó con su huida hasta llegar a una cueva donde se escondió, era la cueva de Adulam. En 1 de Samuel 22, 1 y 2, ¿alguien lo puede leer? 1 de Samuel 22, 1 y 2. Ya lo tengo. A ver. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre los supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura en espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Así es que David estaba huyendo. ¿Cómo es que un ungido de Dios que enfrentó al paladín de los filisteos y derrotó al gigante, ahora sale huyendo y se esconde en una cueva? ¡Wow! Esto es interesantísimo. Bueno, yo quiero decirles que la palabra de Dios nos muestra esto porque quiero que ustedes entiendan que hay tiempo para todo. Hay tiempo para enfrentar, pero también hay tiempo para huir, para huir, para huir. La palabra de Dios nos habla de esto. Así es que enfrentó al enemigo, pero luego tuvo que huir de las amenazas de Saúl. Y yo sé que muchos de ustedes ahora mismo están diciendo, no, ¿cómo que huir? Espérate, Rubén, ¿cómo que estás dando esta palabra? No, no, no. Un hijo de Dios no puede huir nunca. Pero les voy a mostrar con la palabra de Dios que un ungido de Dios, un hombre, una mujer de reino, debe de saber a quién enfrentar y derrotarlo, y debe de saber de quién huir y esconderse en una cueva. Así es que en esto hay sabiduría, ¿ok? En esto que les voy a hablar hay sabiduría. Así es que empecemos con esto. Primera de Corintios capítulo 6, verso 16 al 20. A ver, alguien más que lea. Primera de Corintios 6, del 16 al 20. Todos pueden leer, ¿eh? No nada más las personas que ya leyeron. ¿Nadie se anima? Yo, Ok, vamos, Tete, del 16 al 20. por favor. ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? Pero ¿Qué ese es dice Primera de circunciso? Corintios 6, 16. Ay, perdóname, es el 7, perdóname. Ya.
¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Correcto. Tete, ¿me puedes leer el verso 18? La primera frase del verso 18, ¿qué dice? Huid de la fornicación. ¿Ese? A ver, entonces, escuchen bien la palabra de Dios, ¿ok? Escuchen bien lo que dice. Huye, huye de la fornicación. Este es un enemigo del cual tenemos que huir, no al cual tenemos que enfrentar. Y ojo, ¿sí están ahí? ¿Sí están ahí? Sí, A las adversidades, a la escasez, a las angustias, a todas estas cosas que el enemigo lance, hay que enfrentarlas con la fe, hay que lanzar nuestra gran piedra en el nombre de Jesús y vencer. Pero contra este enemigo que se llama fornicación, la palabra de Dios dice, huye, 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 huye. Así es que cuando el enemigo viene contra ti con la tentación de fornicación, un hombre o una mujer, no sé, que ya están muy dispuestos y se te insinúan, pues no te hagas el fuerte. No pienses que tendrás gran dominio propio sobre ello. La palabra de Dios te dice, cuando estés en esas circunstancias, huye, vete lejos, ocúltate, escapa, vete a la cueva de Adulam. Escapa, huye, ok. Cuando hay una persona que está insinuándose o que está intentando acercarse a ti y que está provocando esta tentación, mira, cancela esa cuenta en tus redes sociales, deja de ver a la persona, limita la comunicación, pon tierra de por medio. Huye, huye, no te hagas el fuerte, ¿ok? Así es que dice la palabra de Dios que tu sexualidad es santa, tiene un gran propósito de manifestar la imagen de Dios en tu familia dentro del marco del pacto matrimonial. Así es que no eches a perder lo que Dios te dio, sino que tu cuerpo es santo, es templo del Espíritu de Dios, así es que no lo comprometas. La palabra de Dios dice, huye, 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 huye. ¿Ok? Este es un enemigo del cual huir, no al cual enfrentar. Ok. Segundo, alguien que pueda leer 1 Corintios capítulo 10 desde el 12 hasta el 14. Yo. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, Ninguna pero fiel tentación. es Dios. ¿Perdón? Ninguna tentación. Bueno, ninguna prueba dice en esta versión, que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis, soportarla. 14. Oh, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hasta ahí. Hasta ahí. Ahí. Así es que esta carta fue dirigida por el apóstol Pablo a los primeros cristianos que estaban en la ciudad de Corinto. La mayoría de ellos eran de origen judío,
Pero también habían otros que eran de origen gentil, a los cuales les advierte sobre la idolatría y les dice, huyan, huyan de ella. Corinto era una ciudad altamente idólatra. Allí veneraban a la diosa Afrodita, que era la diosa sexual, y hasta tenían un templo de ella dentro de la ciudad de Corinto, donde la adoración hacia esta diosa Afrodita era a través de sacerdotisas que no eran otra cosa sino prostitutas, a las cuales se les pagaba por tener sexo dentro del templo. De esa manera adoraban a Afrodita. La adoración hacia Afrodita era mantener relaciones sexuales dentro de ese templo con esas sacerdotisas que eran simplemente prostitutas. Así que en la ciudad de Corinto, como ustedes se podrán dar cuenta, era un puerto altamente visitado por todos los marineros mercantes que se daban pues su pasadita para adorar a Afrodita. Era una costumbre muy marcada para ellos, por lo cual el apóstol Pablo les dice, huyan de la idolatría. ¿Ok? La idolatría ahí no era otra cosa sino mantener relaciones sexuales con estas sacerdotitas prostitutas. Así es que la idolatría es adulterio espiritual. ¿Ok? Es tener una relación con Dios, de verdad amar a Dios, pero de verdad también amar al mundo y lo que ofrece. La palabra de Dios nos dice, no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Así es que nos dice, creo que esta es la manera más habitual de idolatría, el ser amigos del mundo, puesto que el que no puedes tener estas dos amistades. El que es amigo de Dios no puede ser amigo del mundo. Dice, huyan de la idolatría. De repente, no sé, la mayoría de las personas le dan más importancia al dinero, al trabajo, a las relaciones sociales, que a Dios. Aman al mundo y a Dios lo ponen en segundo lugar. Huye de la idolatría, dice la palabra de Dios. La idolatría no es un enemigo al cual enfrentar. La idolatría es un enemigo del cual huir, huir, salir corriendo. Ok, muy bien. Tercero, dice segundo de Pedro, capítulo 1 del verso 3 y 4. 3 y 4, por favor. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Sí, Edgar. Rubén, me quedó la duda con el tema de la idolatría. Recuerdo que Noveros nos enseñaba que la idolatría no solo es hacia los cielos como tal o hacia la amistad, sino puede ser admiración excesiva a cualquier cosa, ¿no? O sea, algún deporte, algún hobby, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando está diciendo, oye, de la idolatría, me está diciendo, es que no sé a qué se refiere cuando dice la idolatría, si uno conforme se va metiendo en algo, pues justo eso, ¿no? Se va metiendo, se va involucrando y no se da cuenta en el momento que ya se convirtió un ídolo, ya sea o la familia, o el hobby, o lo que sea, ¿no? Entonces, cualquier cosa que está por encima de Dios, ¿no? Cualquier sí. cosa que compite en el amor con Dios, pues ya es una idolatría, ¿no? Vamos a ponerlo, adulterio espiritual. Sí, sí, me explicó para que entendamos la palabra idolatría, es un adulterio espiritual. Por eso el apóstol Pablo lo presenta a los corintios, les está hablando precisamente de Afrodita, les está hablando de esta cuestión que estaba ocurriendo en su ciudad. Es un adulterio espiritual. Es algo así, mira, tú tienes tu esposa, entonces, pues tu esposa pues es tu mujer, es
es lo más importante, lo consultas las cosas con ella, tienen una relación de amor, etcétera. Pero si de repente apareciera otra muchacha que pues, no es tu esposa, pero pues le das mucha atención, le das llamadas, consultas con ella algunas cuestiones y todo, realmente pues ya está compitiendo con tu esposa, está compitiendo por tu tiempo, por tu estado de ánimo, por todas las cosas. Entonces, pues eso así como que espérate, pues ¿qué está pasando, no? O sea, aunque no haya habido una relación sentimental, una relación sexual o algo por el estilo, ya empieza a haber una competencia. Eso es lo que ocurre aquí, ¿no? Dios tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas y de repente, como les decía, el trabajo, las relaciones sociales, la familia, todas estas cosas empiezan a competir ya en nuestra relación con Dios, por lo cual se empiezan a convertir en una idolatría. Por eso dice la palabra, huye de la idolatría, ¿ok? Es un enemigo del cual huir, no es un enemigo al cual enfrentar. Ok, de acuerdo, gracias. ¿Sí? Ok, segundo de Pedro 1, 3 y 4. Yo, Vamos, Elvia. como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Wow. Así es que fíjense bien lo que dice aquí. A ver, pongan atención. Para llegar a ser participantes de la naturaleza divina, que es un don maravilloso que viene de Dios, para ello se requiere haber huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa del pecado que vive dentro de nosotros. Debemos de huir de la corrupción que hay en este mundo, de tal manera, vuelvo a decirlo, que la naturaleza de Dios habite dentro de nosotros. ¿Ok? Así es que quien quiera ser participantes de la naturaleza divina, tiene que huir de la corrupción de este mundo. ¿Sí está clarito? ¿Sí está clarito? ¿Ok? Huir de la corrupción de este mundo. Escucho a muchos muchachos, y de repente a no tan muchachos, decir que no tienen nada de malo andar en antros, fiestas de amigos, que de repente se descontrolan, donde abunda el alcohol, de repente hay hasta drogas. Ellos dicen, pues yo solamente voy a divertirme, yo no participo con ellos en las bebidas, yo no participo con ellos en las drogas, pero pues están en ese ambiente y vamos a suponer que en realidad no participen de las otras cosas, vamos a darles el beneficio de la duda que realmente no participan en esas cosas. Pero, ¿por qué están tan ansiosos de participar de las cosas de este mundo? ¿Por qué están tan ansiosos de participar de cervezas, tequilas, cubas y demás? ¿Por qué están tan ansiosos de estar en ambos ambientes, en el ambiente de Dios, en la naturaleza de Dios, pero en la naturaleza del mundo, que es la corrupción? Quien anhela participar de la naturaleza de Dios, pues huye de la naturaleza del mundo que es corrupta. No puedes estar en los dos. ¿Por qué estar tan cerca del precipicio? Les cuento esta ilustración, esta historia. Se dice que un rey quería contratar a un cochero, a un buen cuate que dirigiera los caballos para llevarlo en su carruaje, en su coche.
Y entonces hizo una convocatoria abierta para todo el pueblo, para que todos los cocheros que quisieran participar en este concurso, se iba a elegir al mejor cochero de todos y sería contratado como el cochero del rey. Pues entonces, muchos pasaron para esta prueba y muchos de ellos alardeaban de sus grandes habilidades que tenían para maniobrarse en espacios pequeños. Hacían pasar su coche por un camino que tenía un barranco de ambos lados y entonces para asegurar que ellos serían los contratados, pasaban lo más cerquita del precipicio para que se dieran cuenta que eran muy hábiles, muy valientes y muy precisos con sus manos. Entonces pasaban cerquitita del barranco y pasaban y entonces lo lograban y entonces decían, ya gané este concurso, pasé súper cerquitita y no me pasó nada, no me caí, el rey puede tener plena confianza en que yo puedo dirigir este coche porque tengo las mejores manos, tengo la más grande pericia. Pero obviamente el rey no quería un cochero que manejara su carruaje por el precipicio, por más pericia que éste tuviera, sino que se asegurara de no tener ningún accidente. Así que el rey contrató al cochero que más lejos del precipicio fue. O sea, él manejó su coche lo más lejos del precipicio y a ese fue al que contrató. Los demás se quedaron, pero ¿cómo? Pues si yo lo llevé por la orillita. El otro era el que mayor precaución tenía. Era el que verdaderamente estaba más lejos del peligro. Lo que está diciendo la palabra de Dios es, aléjate del peligro. Este mundo es un peligro, hay tentaciones, hay corrupción. ¿Qué tiene que hacer un cristiano metido en el peligro? ¿Qué tiene que hacer un cristiano tan cerca del peligro en donde pueda caerse al precipicio? Así es que dice la palabra de Dios, ¿tú quieres participar de la naturaleza divina? Muy bien, entonces huye de la corrupción de este mundo. La corrupción de este mundo no es un enemigo para enfrentar en el nombre de Jesús. Tú no puedes meterte a un antro y decir, en el nombre de Jesús, yo voy bien. No, a mí no me va a pasar nada. Ay, es que voy a... Voy a tomarme varias cervezas, pero en el nombre de Jesús voy a poder conducir de regreso bien a mi casa y no me va a pasar nada. No voy a chocar, no voy a tener ningún conflicto. Yo fumo, pero en el nombre de Jesús no me va a hacer ningún daño a mis pulmones. Porque estoy protegido por el Señor. O sea, no, my friend. O sea, la corrupción de este mundo está dedicada para hacerte daño. Así es que quien quiera participar de la naturaleza de Dios tiene que huir de la corrupción de este mundo. Wow, ¿verdad que sí hay cosas de las cuales huir? ¿Verdad que el cristiano sí tiene que saber qué enemigos enfrentar y a cuáles huir? ¿Verdad que sí? Último, 1 Timoteo 6:6 al 11. Alguien que lo lea, 1 Timoteo 6, del verso 6 al 11. Si no, lo leo yo. Si nadie de los que no han leído, si nadie se atreve, yo lo leo. Timoteo 6, del 6 al 11, ¿cierto? Por favor. Ok. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que unen a los hombres en destrucción y perdición.
Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Hasta ahí, Pelea la... hasta hasta ahí. ahí, hasta ahí, hasta ahí. Tú, hombre de Dios, tú, mujer de Dios, dice la palabra, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas está hablando? De las codicias. Huye de la codicia. Dice la palabra, si tú tienes sustento y abrigo, dale gracias a Dios. Puedes estar feliz, puedes estar contento con la vida. El vecino se compró el auto, wow, se compró un auto eléctrico, está padrísimo, costó un dineral, y tú lo pasas y lo ves, ese coche, y de repente ves el coche que tú tienes, y dices, no, pues cómo, no, yo traigo un carrito ahí, está todo feo, y tú te sientes mal. No, a lo mejor tienes un buen carro, pero te sientes mal porque el otro cuatre trae uno súper guau, ¿no? O sea, y entonces la codicia te hace, pues, o trabajar demasiado para poder obtener el dinero para eso, o endeudarte para poder obtenerlo. El Señor nos enriquece, pero no añade tristeza con ello. Cuando tú tienes una codicia, cuando tú quieres alcanzar algo porque ves que otras personas lo tienen, esa te está provocando tristeza, o sea, esa codicia produce tristeza. Las riquezas que Dios te da no producen tristeza con ellas. De tal manera que dice la palabra, estate contento con lo que Dios te ha dado, con la provisión que Dios te ha dado. No quiere decir que tú te conformes y que ya no sigas luchando y esforzándote por crecer. Tú puedes hacerlo, tú puedes crecer confiando en el Señor, pero estate contento con lo que tienes. No puedes estar quejándote porque no tienes esto, porque no tienes aquello, porque no tienes no sé qué. Si tienes una provisión de parte de Dios y Dios te ha bendecido, dale gracias, estate contento con ello y sigue luchando, sigue creciendo. Sin embargo, estando contento, no quejumbroso, no estarte quejando de las cosas que no tienes, no estarte quejando de la vida, sino estando contento. Dice que esto se llama codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¡Wow! Y luego dice que el amor al dinero, no el dinero, sino el amor al dinero, dice, es la raíz de todos los males. Cuando en vez de amar a Dios y darle gracias, tú amas al dinero y lo quieres conseguir por todas las vías porque lo amas, y no lo quieres gastar porque lo amas, entonces en realidad esta es la raíz de todos los males. Van a venir males a tu vida, según lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice aquí la palabra, huye de la codicia. Huye, huye, huye. Ahí no es enfrentarla en el nombre de Jesús. No, 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 no. Huye de la codicia. Huye de ella. Estate contento con lo que tienes. Esta es la manera de huir de ella. La codicia trae destrucción y perdición. Así es que huye de la codicia. Wow.
Gracias, Dios, por esta palabra. Ahora bien, ustedes se pueden dar cuenta que entonces hay mucha sabiduría en saber a qué enemigos enfrentar y de cuáles salir huyendo. La palabra de Dios nos lo dice. ¿Cuáles son los enemigos que han sido ya vencidos y los podemos seguir nosotros venciendo en el nombre de Jesús? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, dice la palabra. Pero es todavía más sabio saber cuándo es el momento de escapar, cuándo es el momento de huir. Y todavía más sabio saber a dónde huir. David no fue a cualquier sitio, él se escondió en una cueva que se llama la cueva de Adulam. Adulam quiere decir apartarse. Otra vez se los repito, Adulam quiere decir apartarse. Era una cueva para estar apartado, para estar separado, para estar resguardado. Esta cueva que yo te quiero decir es la cueva de la santidad, es el lugar donde tú te apartas para Dios. La cueva de Adulam era una cueva de refugio, era una cueva de reposo, es la cueva del Espíritu Santo. Es la cueva del Espíritu Santo, es el lugar a donde tú puedes salir huyendo, es la cueva del Espíritu Santo. Huye allí, huye allí. Mira que bien, allí llegaron a esa cueva, a la cueva del Espíritu, a la cueva de Adulam, ahí llegaron los amargados, los endeudados y los afligidos. Esta cueva recibe a todo tipo de personas, pero lo más interesante no es que los reciba, sino que los transforma. Todos los que llegaron a la cueva de Adulam con David se convirtieron en valientes. Después, aunque al inicio eran cobardes y aunque al inicio eran afligidos y endeudados y todo esto, ellos se convirtieron en los hombres de guerra de David cuando él asumió el reino. Uno de ellos, Joab, se convirtió en su general del ejército. Todos ellos, los que estuvieron allí en esa cueva de Adulam, se convirtieron en matagigantes. Derrotaron ejércitos porque fueron transformados en la cueva del Espíritu Santo. La cueva de Adulam es una cueva extraordinaria, la cueva del Espíritu. Así es que tenemos la autoridad, tenemos la unción de reino, tenemos el poder para derrotar a los gigantes en el nombre de Jesús. Tenemos una autoridad para ser paladines en el nombre del Señor, para derrotar a todos esos gigantes, pero tenemos una cueva a donde podemos huir de todos estos otros enemigos que la palabra nos ha dicho. Una cueva de transformación, una cueva que nos transforma, no solamente una cueva en donde estamos ocultos, no solamente una cueva en donde estamos apartados, no solamente una cueva de protección, sino una cueva de transformación, que es la cueva de Adulam, la cueva del Espíritu Santo. Así es que yo quiero decirles el día de hoy, en esta historia maravillosa, que esto es vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Y vivir por fe nos lleva a enfrentar a los gigantes, pero vivir por fe también nos lleva a huir de estos otros enemigos que la palabra nos dice. Esto también es fe. Esto es fe. Y esto es sabiduría. Saber a quién enfrentar y de cuál huir. Y sobre todo, a dónde huir. No es salir huyendo con tu esposa o con tu esposo. No es salir huyendo a la iglesia o hablarle al pastor. Es salir huyendo, pero a tu cueva, a la cueva de Adulam, a la cueva del Espíritu Santo. Ahí tienes esta revelación. Yo espero que esta revelación la recibas, la tomes y sepas vivir por la fe
con este gran ejemplo que David nos ha dado en esta historia, en la historia que está escrita en la palabra de Dios. Así es que, Padre, muchísimas gracias porque has preparado para nosotros una cueva a donde podemos huir, una buena cueva segura, una cueva de transformación que es la cueva de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, porque tú has puesto esta sabiduría en nosotros para saber cuándo huir a la cueva y cuándo enfrentar a nuestros enemigos. Tenemos que saberlo. Hay enemigos que enfrentar, pero hay enemigos de los cuales tenemos que huir. Gracias por tu Espíritu Santo, por esta cueva que has preparado para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, comentarios, preguntas que ustedes tengan. Yuhu, nadie. Angie y Pau levantaron la manita, nada más que como está morenita, no se Y ve. nos vemos. Bueno, nada más para, o sea, que me quede claro. Entonces, la codicia es estar en descontento y además ser un malagradecido con lo que tenemos, ¿cierto? Sí. Pero también puede ser o viene a completarse con el afán de querer tener algo que en el momento no lo tengo, ¿no? ¿Sí? Bueno, si se convierte en un afán, sí. Si se convierte en un afán, sí. O sea, hay cosas que, no sé, si no tienes una casa y quieres comprar una casa, pues ahorras, trabajas, Dios te está bendiciendo y finalmente pues lograrás comprar la casa que tú quieres, ¿no? Pero si hay afán. Siempre vamos a ir a más, siempre vamos Sí, a claro. más. Ahora, pero si tú lo haces porque, no sé, fulanito ya se compró la casa y está padrísima, y este otro ya se compró la casa y wow, y este otro ya se compró casa, y yo todavía no me compro casa, ¿cómo es posible? Porque ellos ya se compraron casa y yo no tengo casa. Y entonces empiezas a estar quejándote ¿Envidia? en malestar porque los demás ya se compraron casa y tú no puedes comprarte una casa. Eso ya se llama codicia. Eso ya va a traer amargura a tu alma, a tu corazón, en lugar de alegría cuando tengas tu propia casa, ¿verdad? Comparándote con todas las demás personas porque ya hicieron esto, porque ya hicieron el otro. Entonces, eso es lo que trae amargura a tu corazón. Eso se llama codicia. Ok, gracias. ¿Alguien más? Nadie más. No. Ok, bueno, pues entonces creo que lo expliqué extraordinariamente bien porque nadie tiene ninguna pregunta. Wow, soy un genio. Ok, pues que Dios les bendiga muchísimo. Entonces, nos estamos viendo domingo. ¿Cuántos ya se registraron para domingo? Yo. Ok, muy bien. Los que vayan a ir, por favor, lleven sus cubrebocas, ya lo saben, pero por favor que sea KN95. Lo vamos a poner por ahí en una de las recomendaciones. Hemos visto que los cubrebocas comunes no están teniendo efectos correctos para este Omicron, entonces KN95 es el mejor. Queremos estar protegidos, así es que les pedimos que lleven ese cubrebocas, ¿sale? Muy bien, que Dios les bendiga muchísimo. Buenas noches. Hasta luego, Dios les bendiga, bye bye. Gracias, Bye bye. buenas Gracias, noches. buenas noches. Bye.